provincia de Pichincha por la Revolución Ciudadana. Para quienes están en las barras altas y nos acompañan, sobre todo porque esta ley la hemos hecho pensando precisamente en ustedes, en los familiares de las víctimas, de aquellas personas desaparecidas y de quienes no se sabe y se desconoce su paradero. Creo, presidente encargado, colegas asambleístas, que si es que aprobamos esta ley hoy de manera unánime, como debe ser nuestra labor y nuestra responsabilidad, finalmente en esta Asamblea Nacional y quienes la integramos, los 137 asambleístas, estaremos haciendo que las cosas cambien. Y creo que es importante precisamente ir hacia ese objetivo, que desde nuestro trabajo en la Asamblea Nacional finalmente logremos que las cosas y las situaciones cambien de una vez por todas en nuestro país y en beneficio de quienes más lo necesitan. A las cerca de 48,000 familias que desde 1970 han guardado toda la pena del mundo en su corazón por una ausencia, a los que han exigido justicia y se han tenido que ir de este mundo sin recibir una respuesta, a los cerca de 1.500 casos, como lo comentaban ya mis colegas asambleístas, en los que aún se sigue clamando porque se los busque, porque se los encuentre, a los que todavía esperan regresar junto con sus familias y sobre todo para aquellos que esconden respuestas, a los incompetentes que también han entorpecido esta labor, a los inhumanos que por supuestamente ahorrar gastos redujeron el número de fiscalías especializadas a nivel nacional, a los agentes investigadores, los servidores públicos involucrados. Queremos nuevamente decirles en esta mañana que finalmente estamos haciendo un esfuerzo para que las cosas cambien en nuestro país. Hoy, después de un año, junto a diferentes actores, muchos de ellos aquí presentes, relacionados con este tema tan doloroso, presentamos finalmente los miembros de la comisión un proyecto de ley que articula a todas las instituciones involucradas y que entrega una herramienta útil y poderosa tanto a las autoridades como a la ciudadanía para agilitar la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas, como lo decía mi colega asambleísta Mauricio Zambrano, no únicamente en el territorio nacional, sino también fuera de él. Nunca más casos, entre los muchísimos que hay, como el de, por ejemplo, Camilo Tobar, quien estuvo 4 meses sin un agente investigador. Insisto, entre muchos otros casos más, alrededor de 1.500, de acuerdo a las cifras oficiales, porque hay que también decir que los familiares de las personas desaparecidas, agrupadas en diferentes asociaciones, hablan de al menos 4.000 casos de personas desaparecidas en nuestro país. Con este proyecto de ley se garantiza a las personas desaparecidas o extraviadas los siguientes derechos. 1, que el Estado adopte todas las medidas necesarias para la investigación, búsqueda y localización. 2, a ser buscados imperativamente y sin excusas. 3, a que se desarrolle diligentemente la investigación a cargo de personas que estén especializadas para aquello. 4, a no ser estigmatizados o revictimizados respecto de su vida privada o de los hechos o conductas que motivaron la desaparición de las personas. 5, a recibir atención psicológica, médica, después de ser encontrados. Y 6, contrario a lo que se pretendía ponerle fecha de caducidad a los derechos de las personas desaparecidas o extraviadas, que este derecho no termine sino el día en que sean localizadas estas personas e identificadas o cuando lamentablemente, de ser el caso, sus restos hayan sido encontrados y plenamente identificados, condiciones que deberán ser certificadas por la autoridad competente. Nuestra tarea debe y tiene que ser esa, legislar, para tener una verdadera justicia, para que las familias de las personas desaparecidas tengan finalmente una verdadera justicia. Por esa razón, este proyecto de ley también reconoce la existencia de víctimas indirectas, que es importante también, a quienes también se les garantiza
el derecho a participar y cooperar activamente en la investigación, búsqueda y localización de las personas desaparecidas o extraviadas. No podemos dejar de lado a los familiares de las personas desaparecidas. Sin duda son las víctimas indirectas y quienes más han sufrido y sufren en carne propia la desaparición de un ser querido. Ellas deben ser informadas de manera oportuna y periódica acerca de las circunstancias de los hechos de la desaparición, de cualquier dato que pueda ser relevante y del paradero de la persona reportada como desaparecida. Además, a conocer a los presuntos responsables si es que existen elementos constitutivos de un delito y en especial a no ser discriminadas ni estigmatizadas. No seremos más cómplices del sufrimiento de los familiares. Nunca más deberán enfrentar la total desprotección en esta lucha. Colegas, todos conocemos que uno de los problemas más visibles en el caso de las personas desaparecidas o extraviadas son las inconsistencias en las estadísticas a las que ya me referí, emitidas por las diferentes instituciones, en este caso involucradas, lo cual evidencia que no existe una rigurosidad en este tema, sino un caos y un desorden con respecto a las cifras de las instituciones que actúan en estas instancias, un problema que ha provocado menos resultados y más trabas. Las cifras oficiales y las no oficiales distan mucho y esto también es importante para subsanar este problema, crear un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas, extraviadas, que dé respuesta a las víctimas indirectas para que las instituciones puedan actuar de manera coordinada en la construcción de planes, programas, proyectos, acciones y estrategias de prevención, investigación, búsqueda y localización. Esto sin duda permitirá por primera vez, presidente, colegas asambleístas, el uso eficiente y adecuado de recursos, la creación de protocolos claros, que aún no se los tiene, programas articulados de registros de personas que se encuentren en situación de abandono también, sin identidad, sin referente familiar, en albergues, en casas de acogida y en especial la coordinación eficaz de las acciones que garanticen el acompañamiento, protección y atención a las víctimas indirectas durante el procedimiento de localización de la persona extraviada o desaparecida. Con este proyecto de ley todos los ecuatorianos tenemos ya finalmente el derecho de exigir a las autoridades que proporcionen información íntegra, información exacta, completen el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Extraviadas y Localizadas y también a conocer un informe semestral de cómo están avanzando las investigaciones por parte de las entidades responsables, algo de lo que en este momento las familiares de las personas desaparecidas no tienen derecho. Ellos son las personas que deben tener acceso a esta información y también a una evaluación que se realice al menos semestralmente, que sea de seguimiento para saber cómo están avanzando los casos. Urge también abordar este tema desde estas y otras varias aristas más. Solo así podremos detener otros problemas que ahondan los casos de las desapariciones. Algunos de ellos, por ejemplo, la trata de personas, el tráfico de órganos, el robo de personas, etcétera, que son problemas que también se circunscriben en este ámbito. Para ello, este proyecto de ley crea el Comité de Investigación, Búsqueda y Localización de las Personas Desaparecidas y Extraviadas, que deberá utilizar la información de personas localizadas para detectar los factores de reincidencia en la desaparición, extravío y generar propuestas de prevención. Esta ley, como muchas otras que se tratan en este Pleno de la Asamblea Nacional, tiene que enfocarse principalmente en la prevención. Queda un minuto, asambleísta. Gracias, presidente, concluyo. Creo que esa es la labor principal de las leyes que las hacemos desde aquí. La prevención. De esta manera no solamente evitamos que ocurran hechos lamentables, sino que también el Estado gasta menos recursos cuando un tema ya lamentablemente ha tenido proporciones mayores. Quiero terminar diciéndoles que juntos podemos hacer que las cosas cambien en este país y que es hora de sumarnos al clamor de quienes por muchísimos años y décadas han exigido a las autoridades de turno y al Estado ecuatoriano también verdad y justicia. Finalmente, solo 30 segundos, presidente, para hacer un reconocimiento especial esta mañana a mi colega y compañero presidente de la Comisión, Absalón Campoverde,
quien despojándose de un interés particular ha puesto todos sus esfuerzos para que esta normativa sea una herramienta que no únicamente le sirva a él en su problema personal que atraviesa y que todos lo conocemos, sino que sea una herramienta para que pueda servir a todos quienes enfrentan una situación similar y de sufrimiento realmente indiscutible. Pero Absalón también ha ido más allá y ha trabajado para que nunca más un caso como el que a él le tocó vivir, nunca más ojalá Dios quiera, ningún ciudadano ecuatoriano tenga nuevamente que pasar por la desgracia que a Absalón le tocó vivir. Por eso mi reconocimiento, mi admiración y mi apoyo por el trabajo que hicimos juntos y sobre todo por la valentía y el desprendimiento que siempre nos demostraste durante todo este año y medio. Gracias, presidente. A usted, muchísimas gracias. Era la